La presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha reafirmado esta semana que su país siempre va a estar ahí para apoyar a Cuba en términos de petróleo y ayuda humanitaria. Sus declaraciones se producen en el marco de la reducción del suministro de petróleo a La Habana por parte de Caracas tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero. Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Es una relación con el pueblo cubano que vive en condiciones de mucha dificultad, ha expresado la presidenta mexicana durante una de sus conferencias de prensa esta semana. Según la mandataria, no es a costa del pueblo mexicano que se envía ayuda a Cuba, porque es muy poco realmente de lo que se produce, es muy poco lo que se envía, pero es un apoyo solidario, aseguró la presidenta. Sheinbaum sostiene que ayudar a Cuba es parte de la tradición de la política exterior mexicana, un acto de solidaridad y de fraternidad frente al embargo de Estados Unidos. El Instituto de Energía de la Universidad de Texas ha indicado que el segundo fin de semana de enero arribó a Cuba un buque petrolero cargado con unos 86,000 barriles de petróleo procedente de México. El país de Sheinbaum es ahora el principal proveedor de petróleo y de sus derivados a Cuba, y hay quienes están preguntando si ello supondrá un costo geopolítico en la relación de México y Estados Unidos. Eso todavía está por verse, los mexicanos no lo descartan. Observadores sugieren que México está perdiendo apoyo entre sus socios latinoamericanos y que sus relaciones y afinidades con las dictaduras izquierdistas de América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua, redundan en el envalentonamiento del presidente Trump. La respuesta desde Washington a este respecto podría llegar en cualquier momento, dicen, considerando que la administración estadounidense trata de quitarle oxígeno al régimen de La Habana y ha elevado sus exigencias y escalado sus peticiones al país de Sheinbaum, al requerimiento de mayor cooperación en la lucha contra el narco y la protección de las fronteras. Trump podría sumar una más, como el cese de la intervención mexicana para dejar de alargar la vida de un régimen agonizante al que sin ayuda externa no le quedaría mucho tiempo más. Eso está por verse. Hablé hace unas horas con el escritor y periodista mexicano Julio Patán, consultándole sobre las declaraciones de la presidenta que al parecer han agitado bastante a la opinión pública mexicana esta semana. Y me dijo Julio, este ha sido el tema de la política interior y de la política exterior mexicana en la última semana. Hay una parte, la voz de las izquierdas, que dice lo siguiente: si México le corta el suministro de petróleo a Cuba, ese país va a vivir una crisis humanitaria brutal. Y eso es verdad, decía Julio. Los cubanos viven en una precariedad absoluta. Casi no tienen luz, más solemnemente energía eléctrica. No hay gasolina para los coches. Incluso el aeropuerto José Martí experimenta apagones intermitentes todos los días. Es una situación verdaderamente crítica la de Cuba, eso es cierto. Ocurre, sin embargo, que las razones por las que el gobierno de México le manda petróleo a Cuba responden a su afinidad ideológica, a una devoción ideológica, dice Julio, que es profunda y que arrastramos por lo menos desde el sexenio pasado. Pero incluso, decía Julio, esa afinidad o esa tendencia de México a ayudar a Cuba es bastante anterior a López Obrador. Dice, hay una cuestión muy rara, extraña, peculiar en la relación entre México y Cuba que se extiende incluso a los gobiernos llamados neoliberales. El fundador del neoliberalismo mexicano, el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó entre 1988 y 1994, le condonó deudas muy importantes a la Cuba de Fidel Castro en los años 90. Lo mismo hizo su sucesor Ernesto Zedillo entre 1994 y el año 2000, y sobre todo quien sucedió a Zedillo, el presidente Vicente Fox, quien lo creyera, entre el año 2000 y 2006, primer presidente no priista, sino panista de derechas del Partido Acción Nacional, rival enconado de Fidel Castro. Lo mismo pasó con Felipe Calderón, del PAN, y con Enrique Peña Nieto, del PRI. Desde luego, esto se disparó con Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2024 y por supuesto con su heredera, la presidenta actual, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien gobierna desde el año 2024 y lo hará hasta el año 2030.
Esta ha sido una constante en la relación México-Cuba, pero se ha ido a las nubes con López Obrador y con Sheinbaum, y eso solo se puede explicar, dice Julio, desde mi punto de vista, desde una profunda afinidad ideológica. Claudia Sheinbaum es una mujer que viene todavía más de raíz de la izquierda que López Obrador. No hay que olvidar esto, y sus acciones en ese sentido desafían el sentido común y la decencia. Entonces podría decir que hay tres puntos de vista, me explicaba Julio. El gobiernista, que plantea apoyar a los compañeros cubanos y evitar una crisis humanitaria, por tanto seguir mandando petróleo. En oposición, los críticos más duros dicen lo que hace ese petróleo es financiar a la dictadura, cosa que es completamente cierta. Para ellos hay que cortar el suministro. Y la tercera posición, que es una posición intermedia, un poco más moderada, en la que se encuentra Julio, plantea que cortarle el suministro de petróleo a Cuba ayudará a hundir a la población y la llevará a una situación francamente haitiana. Ya están casi ahí y eso sería empujarlos o hundirlos definitivamente. Lo que para mí resulta inaceptable, dice Julio, es el hecho de que sigamos mandando petróleo y este no lleve adosada algún tipo de exigencia de respeto a los derechos humanos y de condicionamiento de que no terminará beneficiando a la élite castrista y vendido en los mercados negros internacionales para enriquecer al régimen. Es decir, México debería pedir garantías de que efectivamente ese petróleo va a beneficiar a la población de Cuba. Pero el gobierno de Sheinbaum no hace esto, aunque hable de razones humanitarias, me ha dicho el escritor. La presidenta mexicana también tendría que terminar con asuntos repugnantes como la contratación de los médicos cubanos. México gasta muchos millones de dólares al año en pagarle a la dictadura cubana por mano de obra esclava, que son esos supuestos médicos, y eso lo hace por afinidad ideológica de raíz esencial, profunda, y que es absolutamente inaceptable, decía Julio Patán. La esencia moral de esto que hace el gobierno mexicano es repugnante, dice Julio, y hay que decirlo con todas sus letras. El gobierno mexicano se dedica a solapar, a aplaudir, a apoyar e impulsar por activa o por pasiva a lo peor de los regímenes de América Latina y de otros países. Si el envío de petróleo estuviera acompañado de una condena abierta de las dictaduras, primero la de Maduro y ahora extensible a Delcy Rodríguez, pero también a la tiranía cubana misma o al régimen iraní, nos lo creeríamos más cuando hablan de razones humanitarias, pero para ellos, para el oficialismo, el bien está de ese lado, del lado de las dictaduras, y eso no es aceptable, puntualiza el escritor y periodista mexicano Julio Patán.